Antes el demonio no me preocupaba demasiado. Don Gabriel, volvamos a su experiencia personal. Antes de que el cardenal Poletti le encargara esta labor, ¿qué pensaba usted del demonio? A decir verdad, no me preocupaba demasiado. Sí sabía que existía y creía en el Evangelio. Soy de Módena, pero nunca había oído hablar de la existencia de exorcistas. En aquella época la mayoría de los curas no hablaba de estos temas. Me refiero al demonio, las posesiones, los exorcismos. Fui ordenado sacerdote en 1954 y centenario del dogma de la Inmaculada Concepción. Han pasado más de 50 años, pero ahora, al igual que entonces, sigo siendo muy importante que les enseñen sobre la realidad del diablo y de los misterios del exorcismo a los futuros curas, especialmente hoy, cuando muchos jóvenes no van a la iglesia y se dedican a hacer espiritismo, a consultar brujos, cartománticos y demás. Creo que es muy importante darles información para que se alejen de estos peligros, y deberían informar los sacerdotes bien preparados. El problema es que gran parte del clero sabe muy poco de estos temas. Cuando me encontré ante un caso evidente de posesión diabólica, comprendí que la realidad de la acción satánica y de la oración de exorcismo no pertenecen al pasado, que no las podemos situar únicamente en el pasado o en la época de Jesús, sino que hay que situarlas en nuestro presente. Hoy Satanás actúa más que nunca e intenta conducir al mayor número posible de almas a la muerte eterna. Desde los inicios de mi ministerio comprendí que existen dos categorías opuestas de personas poseídas, quienes lo están a causa de sus errores y quienes lo están a causa de su amor a Dios. Y puedo confirmar lo que digo basándome en las Sagradas Escrituras y la tradición. Recuerdo un caso que me impresionó mucho. Un excelente seminarista abandonó el seminario tras 2 años de estudio y perdió la vocación porque no lo exorcicé. Es un tema delicado y doloroso, o sea, no voy a entrar en detalles, solo diré para mí, fue un golpe enorme y revelador. Entonces comprendí que debía hacer todo cuanto estuviera en mi mano para combatir la acción del demonio, sobre todo cuando éste ataca a los miembros del clero. En los 10 años siguientes, gracias a los exorcismos, salvé las vocaciones de muchos seminaristas, curas, religiosos y religiosas. 2 casos de posesión. Recuerdo especialmente 2 casos en los que los religiosos o fieles próximos a los religiosos sufrieron ataques diabólicos. Incluso aquí, los testimonios que dejaron los sacerdotes que intervinieron en los mismos. Estaba predicando un retiro en una congregación de religiosas cuando la Madre Superiora me llamó para que me ocupara de una hermana, quien parecía haber sido estigmatizada. La vida de la comunidad se veía seriamente afectada por el mal comportamiento de la monja. Esta utilizaba un lenguaje inconveniente opuesto a cuanto cabía esperar en alguien que participaba de los sufrimientos de Cristo. Tras orar y reflexionar un buen rato, decidí rezar por su liberación. Al fin conseguí liberarla de su opresión diabólica. Su comportamiento y su lenguaje cambiaron de inmediato, y los estigmas desaparecieron. No había padecido los sufrimientos de la pasión, sino sufrimientos causados por el demonio. En Bombay vino a verme un sacerdote en compañía de su madre para pedirme consejos sobre su hermano. Este tenía 34 años y había cursado sus estudios universitarios en Estados Unidos. Allí entabló contacto con un nuevo movimiento religioso. Al cabo de cierto tiempo, empezó a practicar en las reuniones del mismo y acabó formando parte de la secta. Había ido ascendiendo en la jerarquía interna del grupo y debía casarse con una mujer que también desempeñara un cargo importante. Pese a todo, él quiso casarse con otra mujer. El día de la boda, los miembros del movimiento lincharon a la novia. Este hecho lo destrozó física y psicológicamente. Por suerte, sus padres habían viajado a los Estados Unidos, preocupado por el hecho de que su hijo deseara casarse al margen de su fe y de la comunidad católica, y lo llevaron de vuelta a la India.
pero tuvieron que hacer frente a la petición de una enorme suma de dinero a un chantaje. Para poder pagar, uno de los hermanos tendría que vender todos sus bienes. Entretanto, toda la familia vivía aterrorizada, temiendo un ataque de los miembros de la secta, que no retrocedían ni siquiera ante el homicidio. Cuando fui a ver a aquel joven, lo encontré en unas condiciones pésimas. Nunca salía de su habitación, no se lavaba, no se cortaba las uñas, no comía con su familia. Su dormitorio estaba increíblemente sucio y él hablaba con seres invisibles. Su hermano sacerdote creía que necesitaba tratamiento psiquiátrico, pero antes quería mi consejo. Fui a su casa con un grupo de oración. Unos minutos antes de que llegáramos, el joven se encerró con llave en su habitación, aunque nadie le había mencionado mi visita. Como no logramos convencer a la pobre víctima de que nos abriera la puerta, decidimos rezar junto a la familia. Siguiendo una inspiración, pronuncié una plegaria de liberación ante la puerta cerrada. En la oración le supliqué a Dios que liberara también al fundador de la secta y dije su nombre. Aparentemente ese día no ocurrió nada, pero al día siguiente me llamaron los padres, muy contentos. Su hijo había salido de la habitación y había recorrido toda la casa, incluido el tejado, en busca del fundador de la secta, quien ya había muerto. Al no encontrarlo, decidió lavarse y cortarse las uñas y el pelo para recuperar su aspecto normal, y por primera vez en varios meses comió con su familia. Además, aceptó irse a Goa para disfrutar de un periodo de convalecencia. Todavía vive allí, donde ha encontrado trabajo y lleva una vida normal. Un sacerdote embrujado. Me invitaron a un encuentro de universitarios de alto nivel. Especialistas de varios países europeos hablaban de magia y brujería desde un punto de vista informático y científico. En cuanto a mí, me invitaron para hablar de la brujería de nuestro tiempo. Después de mi conferencia, uno de los asistentes se acercó a mí y me confió su sufrimiento. Esto fue lo que dijo. Lo que usted ha contado se corresponde exactamente con lo que yo estoy viviendo. Soy sacerdote y me ocurrió lo siguiente. Era misionero en una gran ciudad africana. Mandé edificar varias casas con la intención de construir una ciudad para los chicos y contraté a una cuadrilla de lugareños. Tuve la suerte de recibir una donación cuantiosa de una organización internacional. Con este dinero contraté una segunda cuadrilla formada por obreros de otra tribu. Al finalizar el trabajo, uno de los hombres de la segunda cuadrilla me dijo: «Padre, no se le ocurra dormir en estas casas, porque sentirían mal. Mire», y levantó unas baldosas del suelo para enseñarme unos objetos muy raros. Luego despegó un trozo de papel pintado, me enseñó más objetos raros y añadió: «Padre, son objetos consagrados al demonio. Los pusieron aquí obreros de la otra cuadrilla. Están furiosos con nosotros porque somos de otra tribu y usted nos dio trabajo. Ahora se han vengado y quieren matarlo». Yo, como buen europeo racional, hice caso omiso de la advertencia y sonreí para mis adentros al pensar en lo crédulos que eran aquellos hombres. La noche siguiente dormí en la casa, mejor dicho, no dormí en absoluto. Me atormentaron todo tipo de imágenes, ideas absurdas y no pegué un ojo. Tras varias noches de insomnio, sentía deseos de suicidarme. Me llevaron al hospital e impidieron que me suicidara. Todos los análisis que me hicieron salieron bien y los test psicológicos me declaraban perfectamente sano. Tuvieron que repatriarme. En Francia pasé unos años vagando por clínicas y hospitales sin obtener resultados. Ingresé en una casa para sacerdotes enfermos, donde no me encontraron ninguna enfermedad. Ahora vivo en una casa para sacerdotes ancianos y enfermos, y me reconozco en los síntomas que usted ha descrito. Aunque estaba muy cansado, pronuncié una larga plegaria de liberación. Él estaba muy inquieto, pero rezaba con todas sus fuerzas. Aquella noche no conseguí liberarlo. Empezamos al día siguiente y el proceso fue largo, pero al final se liberó.
Dejó la casa para sacerdotes ancianos y enfermos, recuperó la fuerza de su juventud y volvió a su misión en África. De vez en cuando me escribe. Lleva 4 años de intensa actividad apostólica. Su liberación fue definitiva. No ha necesitado más intervenciones. Una vocación salvada. Este es el testimonio de una víctima. Escribo porque me lo han pedido y porque yo también creo que mis palabras pueden ayudar a otros a comprender y obrar de forma correcta. Los primeros síntomas me sorprendieron una noche al acostarme, tras apagar la luz. Un terror imprevisto, una inquietud febril de los sentidos, convulsiones. Mi reacción fue adentrarme en lo más profundo de mi ser, en busca de Dios y rezarle a la Virgen. Me llevó un buen rato hacerlo, pues sufría de ataques contra el 6º mandamiento. Estos fenómenos fueron repitiendo a la hora de acostarme y también sufría tentaciones durante la noche. El sacramento del perdón me daba fuerzas. Si no, no habría podido resistir las tentaciones contra el 6º mandamiento, pues una vez que comenzaban persistían con fuerza a pesar de las oraciones. El segundo síntoma fueron las convulsiones que aparecían al empezar las oraciones en común durante el oficio de la mañana y las tentaciones de desesperación o de suicidio. Mi padre espiritual me dijo que todo ello formaba parte de la lucha espiritual, pero quien me ayudó realmente fue el padre exorcista que me trataba a menudo por teléfono. Pasé una etapa en la que me costaba mucho estudiar y hasta me costaba comer. Durante el oficio en la capilla percibí olores fétidos y tuve la impresión de que el agua bendita que guardo en la botella estaba putrefacta. Al día siguiente el agua estaba perfectamente y ya no olía mal. Una violenta tentación contra el 6º mandamiento me hizo repetir: antes morir que ceder. Me sirvió de gran ayuda recitar el exorcismo de León XIII. Sobre todo recibir por teléfono el exorcismo del padre exorcista. El domingo siguiente reaparecieron los mismos síntomas. Llamé al padre exorcista y él me liberó por teléfono. Esto se repitió 3 veces en el mismo día. Antes del exorcismo sentía que me volvía loco y tenía fuertes tentaciones contra la vocación. Sin embargo, logré superarlas gracias al exorcismo. En agosto reaparecieron los síntomas: cansancio extremo, jaquecas, la sensación de volverme loco, tristeza, etc. El padre me exorcizó en persona. Desde sus primeras palabras empecé a golpear el suelo con los pies. El demonio habló por mi boca. Yo, en cuanto podía, rezaba interiormente, invocando el nombre de Jesús. El agua bendita me daba miedo. La píxide me quemaba cuando la acercaban a mí, y mi cuerpo hacía movimientos incontrolables. Después del exorcismo, todos los males desaparecieron y volvió la paz. Sufrí ataques una vez más, pero lo superé con un exorcismo a distancia. Terminaré diciendo que para mí fue muy importante descubrir la existencia del demonio. Desde ese momento empecé a luchar contra él y comprendí que yo no estaba loco. No obstante, sin la intervención de un exorcista no habría superado todo aquello y hubiera perdido mi vocación. También me sentí y sigo sintiéndome muy vinculado a la pasión de Cristo. Las fuerzas del enemigo y las sectas satánicas. Don Gabriel, usted empezó esta batalla hace más de 20 años. En todo este tiempo, ¿las fuerzas del enemigo han aumentado o han disminuido? Mire usted, las fuerzas del enemigo siempre han sido idénticas, porque el demonio siempre tiene la misma fuerza. Lo que ha aumentado mucho es otro factor, que le han abierto las puertas. Antes, el ocultismo no se practicaba tanto como ahora.
Yo, por ocultismo, entiendo magia, sesiones de espiritismo, sectas satánicas y todo eso. Cuando la gente iba a la iglesia y rezaba, cuando las familias estaban unidas, la situación era distinta. Pero en la sociedad actual los jóvenes se van a vivir juntos, prescindiendo incluso de las bodas civiles. Los gays piden que se les reconozca el derecho a casarse y adoptar niños. Ocurren cosas absurdas que habrían sido impensables cuando yo era pequeño. Todo eso, magia, ocultismo, espiritismo, contribuye a abrir las puertas. Y una vez abiertas, el demonio tiene vía libre. No es que sea más fuerte, es que puede utilizar libremente su fuerza. Piensa en todos los casos que tenemos de personas consagradas a Satanás. Son muchísimos. Cada vez quemo más notas con estas frases. Satanás, tú eres mi Dios. Quiero a Satanás. Quiero estar siempre contigo. Te honro, te adoro. Y luego, dame riquezas, dame placeres, dame éxitos. El demonio los da y pide a cambio el alma. No se trata de posesión. En estos casos, el diablo ya posee el alma, porque estas personas han decidido entregárselas. Conviene recordar que el demonio por sí mismo no llega hasta el alma. Solo la obtiene si el hombre se la da y consiente en que se adueñe de ella. Esas notas de las que hablaba me las traían personas que se habían consagrado a Satanás y luego se habían asustado, porque es muy difícil salir de las sectas. Según varios testimonios, en América quienes abandonan las sectas pueden acabar asesinados, por eso los miembros tienen tanto miedo. ¿Y en Italia? En Italia no conozco casos mortales. Por lo que se ha podido saber, las personas que abandonan una secta son perseguidas y viven con miedo. Viven con mucha prudencia y temen a sus ex compañeros de secta. Aquí en Italia las sectas son muy numerosas. Se dice que hay más de 800, quizás más, y suelen tener pocos miembros, 15, 20 personas como máximo, a veces unas 10 personas. Por tanto, quien las abandona teme a un número limitado de personas y la situación es bastante fácil de controlar. De todas formas, no todas las sectas son iguales. Algunas son puro folclore o auténticas payasadas, en cambio otras son serias y terribles y celebran misas satánicas. Poseído desde la infancia. Este es el caso de un chico que en su más tierna infancia quedó al cuidado de su abuela paterna, quien, según parece, lo entregó a espíritus malignos. A los 5 años hizo su primera comunión y empezó a frecuentar la iglesia parroquial como monaguillo y acólito de confianza del párroco. Siguió así hasta los 13 o 14 años. Un lunes de Pascua el joven tiene una visión de una cruz luminosa y una voz le dice: «Sufrirás mucho». Desde entonces su cuerpo es presa de extraños fenómenos, flagelación, arañazos en el costado, signos iconográficos en pies y manos. Además, se le aparecen Jesús y la Virgen. El lagrimeo de un cuadro sagrado llama la atención de la gente que lo rodea. El fenómeno se da a conocer al público. Los periódicos locales hablan de ello e interviene la curia episcopal. Instituyen un proceso regular de investigación de hechos extraordinarios, pero el caso se archiva muy pronto por falta de verosimilitud. No obstante, los lagrimeos sangrientos de los cuadros prosiguen y el joven se convierte en el centro de atención de un grupo de amigos. Al año siguiente, la cuestión de los fenómenos adquiere otros vicios. Tras reunirse con un pseudo carismático que reza por él, el joven experimenta levitaciones y a veces la gente que va a verlo cae en una especie de reposo espiritual durante las oraciones. El joven deja de acudir a los sacramentos y rompe su relación con el pseudo carismático.
Un día, no recuerdo la fecha con exactitud, unos amigos me traen al joven para consultarme acerca del origen de los fenómenos extraordinarios y para preguntarme cómo debían conducirse. Veo al chico sonriente, ingenuo, limpio, sereno, tranquilo. Me habla del lagrimeo de los cuadros, me enseña el cuadro del Sagrado Corazón, que durante las oraciones él extrae de su caja y expone a la vista de la gente. El cuadro presenta huellas evidentes de lágrimas de sangre, que han formado grumos en el cristal. Les pregunto a los amigos cuál es la opinión de la curia episcopal. Me responden que ésta pone en duda el origen sobrenatural de los fenómenos. Le digo al joven que no dé mucha importancia a los hechos, que no exponga el cuadro ni rece en público, y que sea prudente mientras espera que el Señor manifieste su voluntad al respecto. Al año siguiente, el padre del joven pide ayuda al párroco y al vicario de una parroquia vecina, pues el hijo se siente mal y su párroco no se interesa por él. Los dos sacerdotes se ocupan del joven y al ver que su sufrimiento no parece cosa del demonio, rezan plegarias de liberación. Al fin un día me lo traen, convencido de que necesita exorcismos. Le practiqué 5 exorcismos desde diciembre de aquel año. Primer exorcismo. Están presentes los 2 sacerdotes que acompañan al chico, junto a otras personas que han entrado con ellos. También hay un pequeño grupo de carismáticos. Al principio el joven tiene una expresión serena. Pocos minutos después, eruptos y signos de malestar. Me dice que los fenómenos extraños empezaron en su más tierna infancia, unos años antes de la primera comunión, que tomó a los 5 años. La hostia casi siempre sabía sangre rancia. En misa durante la consagración le venían a la cabeza blasfemias y en el momento de la comunión imágenes impuras. Los fenómenos más extraños empezaron a la edad de 13 años. Levitación, estigmas, signos iconográficos en el cuerpo, estatuas que se rompían de las que brotaban sangre, estiramientos del cuerpo, padecía visiones, pétalos y capullos de rosas saliéndole de la boca. Con cautela empiezo por un exorcismo exploratorio. El joven cae y rueda por el suelo, patalea con violencia, gruñe, me escupe, intenta agredirme, tiene voz ronca y los ojos rojos, llenos de odio. Practico el exorcismo con fórmulas imperativas. El agua bendita lo quema. 4 personas lo sujetan con dificultad en el suelo. Las reacciones son aún más violentas cuando nombramos a la Virgen de un santuario mariano local. Al cabo de un cuarto de hora vuelve la calma. En esta fase de recuperación, el paciente sufre un nuevo ataque, pero lo reducimos con facilidad. Ahora, pese al cansancio, es capaz de rezar con el exorcista. Al despedirse se muestra contento, aunque erupta un poco. Segundo exorcismo. Están presentes las mismas personas que la primera vez. Se repiten los mismos fenómenos. Una patada imprevista me golpea la pierna. Tercer exorcismo. En febrero del año siguiente, el párroco que lo acompañaba me trae 6 o 7 cuadros de distintos tamaños que presentan al Sagrado Corazón o a la Virgen. A causa de los lagrimeos, están horriblemente desfigurados y llenos de coágulos de sangre. Le digo que los meta en sus cajas y que no los exponga a la vista de los curiosos. Durante el exorcismo, las reacciones son menos violentas que las otras veces, aunque el paciente sigue siendo muy peligroso y se necesitan hombres musculosos para sostener al energúmeno. Una novedad, habla en varios idiomas. Cuarto exorcismo. En marzo del mismo año, lo presencian 15 sacerdotes reunidos para participar en un curso pastoral de demonología. El demonio se manifiesta y dice: «Es mío, me pertenece desde hace mucho tiempo. Todo exorcismo es inútil. Está atado a mí.
Las reacciones son menos violentas, tarda menos en recuperarse, el chico no recuerda lo sucedido, solo nota como un aro ceñido en su tobillo. Quinto exorcismo. En mayo del mismo año están presentes casi todos los curas y los pocos laicos que asisten al curso de demonología. Las reacciones del joven son menos violentas aún. Hablo con el demonio, quien afirma que el chico es suyo desde la infancia y que no lo dejará. Le pedí al párroco que acompañaba al chico que escribiera. Un servidor ha sido testigo ocular de muchos fenómenos. Acudí a su cabecera a llevarle la comunión. Se debatía víctima del dolor y tenía arañazos en la espalda, pero recibió la comunión. En otra ocasión me llamaron por unos ruidos nocturnos que se producían en casa de un amigo suyo. Veo una puerta romperse en 1000 pedazos y la habitación desordenada. El chico no deja entrar a nadie a su dormitorio. Cuando todo termina, se mete debajo de la cama exhausto. Hubo 6 noches terribles en aquella casa y 3 noches más en otra casa a finales de julio. En esta última vive una señora que sufre trastornos de posesión. Los fenómenos de este periodo son objetos voladores, muebles destrozados, arañazos en las paredes, olor agrio a azufre. El cuerpo del chico es atraído como si lo empujaran con una fuerza invisible. Sus amigos deben sujetarlo con fuerza a la cama. Mantiene un diálogo conflictivo con una presencia invisible. No, no quiero, nunca lo haré. Vete, Satanás, dice el joven. Veo ofrendas florales, pétalos y capullos saliendo de su boca. En su cuerpo aparecen signos iconográficos, como el monograma de la hostia, IHS, y los rasgos faciales de un hombre en la parte interior de su cuerpo. La vida cristiana es esporádica y su comportamiento no me convence. Ahora, tras la primera sesión con el exorcista y las plegarias de liberación, las reacciones se han atenuado. Continúan las perturbaciones nocturnas, los escalofríos, la sensación de que algo resbaladizo lo envuelve y dice: eres nuestro.